Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, Alejandro aquí con vosotros y una semana más con el podcast de los literatos malditos. Hoy vamos a entrevistar a Cecilia Eudave, recomendada completamente por una de nuestras entrevistadas. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, y muy contenta de estar aquí con ustedes, con los literatos malditos, que además me encanta el título. Sí, siempre... Estar entre los malditos me fascina. Total, sabes que siempre explico que maldito puede significar no tanto como tener una maldición, sino que ir contra el mainstream, ¿no? Entonces yo siempre doy esta mini explicación porque llegará el día que entreviste a alguien que lo de maldito le molestará. Así que siempre doy esta mini explicación. Que maldito puede ser en contra del mainstream, ¿sabes? Pues encajo perfectamente en esa categoría y estoy muy contenta de participar contigo en este programa. Genial, pues mira, te cuento un poco el objetivo de este podcast y de esta entrevista. O sea, al final nosotros lo que buscamos, o sea, nosotros somos una librería en la que cada uno decide lo que paga por el libro. O sea, intentamos fomentar un montón la lectura porque creemos que cuando la gente lee es más productiva y sobre todo más ética. Y queremos cambiar un poco las reglas del juego en el sentido de primar en nuestras entrevistas el talento. Entonces, al final de cada entrevista yo siempre pregunto a quién me recomiendas para que haga la siguiente entrevista y quién es una persona talentosa a la que a ti te gustaría entrevistar. Así que luego te lo preguntaré a ti, como se dice, off the record. Pero antes de nada, cuéntanos quién es Cecilia. Bueno, Cecilia Eudave es una escritora mexicana que privilegia los géneros no miméticos o los géneros especulativos. Soy una escritora de umbrales, es decir, que me sitúo en la delgada línea entre lo real y lo insólito, porque creo que eso me permite una perspectiva mayor de la representación de la realidad y sobre todo me permite quedarme con lo mejor de las dos partes. Y así mis lectores, al final, cuando lean mis textos, pueden decidir de qué lado de la balanza situarse. Muy bueno. He trabajado fundamentalmente la narrativa breve, es decir, me gusta la novela corta, el microrrelato, el cuento y el relato. Básicamente son, digamos, las brevedades lo que han marcado mi carrera como escritora y fundamentalmente, como te mencionaba, me gusta enclavarme en perspectivas menos convencionales de la realidad, ¿no? Ángulos distintos, porque creo que la realidad, el concepto de lo real, es un concepto impuesto, dirigido, y que de pronto no nos permite ver todas las posibilidades que hay en la representación del mundo, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál es tu última obra? Bueno, mi última obra es El final del miedo en Páginas de Espuma, pero también en España se puede conseguir mi novela Bestiaria Vida, con la que gané el Premio Nacional de Novela Breve, Juan García Ponce, y también un libro de microrrelatos que se llama Microcolapsos, y estos se pueden conseguir en Eolas, en ediciones Eolas, en la colección Las Puertas de lo Posible. Pues mira, un tema que nos gusta siempre hablar mucho y que la verdad que creo que tú has tenido bastante suerte es sobre aparentemente porque has estado con editoriales muy independientes y de mucha calidad, siempre preguntamos sobre la editorial, la relación con la editorial, etcétera, porque bueno, nos interesa un poco intentar hacer un ejercicio crítico de la industria, ¿no? Entonces, para eso, un eslabón, por supuesto, es la editorial. ¿Nos puedes contar con qué editoriales has trabajado? Sí, bueno, en España particularmente, que creo que es lo que te interesaría y le interesaría a algunos de
de los radioescuchas, sí, o de los que te escuchan a través de tu podcast, es que empecé primero trabajando con la editorial Amargós, con este editor Chema, ¿no? Del Quintanilla. Y ahí publiqué en primera persona una antología de algunos de mis cuentos. Y verdaderamente el trato y el trabajo con él fue muy, muy, muy amable. Y disfruté mucho. También es una editorial independiente que apuesta básicamente por la poesía, pero que también tiene su colección Cana Negra, donde publica a escritores y escritoras de distintas partes, no solamente de España, sino también de Latinoamérica. Después vino la relación con la editora de la colección, Natalia Álvarez Méndez, de La Puertas de lo Posible, de Editorial Eolas, y también ahí tuve la oportunidad de conocer a Héctor Escobar, que es un tipazo al que yo quiero mucho, totalmente volcado hacia la literatura, sin ningún fin de lucro, por el solo hecho de publicar todo aquello que le gusta, y me encantó porque es una especie de Quijote editorial, ¿no? Él está enamorado de la poesía, de la narrativa y de todo aquello que fomente y que cree un crecimiento. Es un gran ser humano, ¿no? Al cual yo también quiero mucho. Y también tuve una relación estupenda y publiqué 2 libros ahí. Te digo, la novela de Bestiaria Vida y Microcolapsos. Es que Eolas tiene algo de editorial de culto. Además, es una editorial que yo, por estar un poco metido en el sector, la he escuchado varias veces, porque no publican demasiado, pero sí que, por ejemplo, tiene es el sueño de todo editor, porque como que adaptan mucho la estética en cada libro y no tienen una estética como marcada, sino que es como muy customizado, ¿no? Efectivamente, es muy plural y tiene distintas colecciones. Y te digo, la colección que yo participé, que la dirige Natalia Álvarez Méndez, es bellísima. Llevan hasta ahora 13 libros publicados y son altamente recomendables todos los libros, ¿no? Y sí creo que están formando un catálogo de lo insólito verdaderamente impresionante para todos aquellos amantes. El libro tuyo estéticamente es precioso, ¿verdad? La portada. Sí, de Bestiaria Vida, sí, ¿dices? Sí. Sí, las 2 portadas, tanto de Bestiaria Vida como de Microcolapsos, son de un amigo, pintor, Adolfo Weber, que es uno de los grandes pintores de abstracto en México, y tuve la fortuna de que me hiciera las portadas. Entonces también, por esa parte, casi todos mis libros, de alguna u otra manera, coinciden en reunión de voluntades, pero que además son muy cercanas a mí. ¿Y cuál dirías que son tus influencias? Bueno, antes de decirte de mis influencias, quisiera hablar de mi último libro, claro, que es el de Al final del miedo, publicado en Páginas de Espuma, con Juan Casamayor, que bueno, sabemos toda la importancia que tiene esta editorial porque se dedica solamente al cuento. Entonces, para cualquier cuentista, estar en Páginas de Espuma es como un sueño vuelto realidad. Total. No solamente por el catálogo extraordinario que maneja, sino también por la calidad humana y empeño que pone Juan Casamayor a cada uno de sus libros, que siempre trata de proyectar, y su defensa sobre todo al cuento, ¿no? Un género que cada vez está cobrando más fuerza en todas partes. Sí, o sea, Páginas de Espuma, estoy completamente de acuerdo contigo, que es referencia total. Es que la verdad es que nosotros hablamos mucho de editoriales y quizá hay algunas independientes, pero que se conocen, y otras que son más como representativas, pero sí, en cuentos y tal, infantil, Páginas de Espuma se escucha mucho. ¿Qué te iba a decir? Pasamos con tus influencias, si te parece. Muchas gracias. Bueno, pues tengo muchísimas influencias. Cada vez voy adquiriendo nuevas, pero digamos que hay algunas fundamentales. Entre ellas yo creo que estaría Julio Verne, H.G. Wells, bueno, muchos de los escritores del siglo XIX, la literatura rusa, la literatura francesa, pero ya contextualizándome un poco más cercanos del siglo XX, podría, bueno, Edgar Allan Poe también es una referencia
que no puede faltar. Yo creo que soy muy kafkiana, me gusta mucho la obra de Kafka, también muy borgiana en ese sentido. Estoy totalmente enamorada de Virginia Woolf, creo que es una gran influencia para mí. No puedo negar también todo el amor que tengo hacia la obra de Italo Calvino, que también es uno de los pilares de mi narrativa. Y centrándome en México, porque creo que también la literatura mexicana en la que me especializo, pero también soy profesora en la universidad, podría mencionar a Amparo Dávila, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo, y bueno, infinidad de autoras mexicanas que se están ahora rescatando no del olvido, pero sí de la periferia en la que se tenía su obra, y por supuesto también la obra de Arriola, de José Emilio Pacheco, pasando también por Rulfo, por supuesto, y bueno, muchísimos escritores más. Sí, hay un universo que has empezado a describir y que la verdad es que es como, o sea, parece que está incluso predefinido, ¿no? Que todos los caminos llevan ahí, ¿no? Cuando empiezas en Italo Calvino, te metes con el 19 y los rusos, Poe y ¿cuál me has dicho también? Poe y H.G. Wells, es como que te llevan sin fallo a Borges, ¿no? Terminan en Borges, porque al final es todo ese universo el que terminó casi cerrando Borges, ¿no? Sí, definitivamente. Siempre de pronto asocian la literatura fantástica a Cortázar, ¿no? Como que Cortázar es la principal línea sobre la cual cualquier escritor que escribe fantástico inmediatamente lo relacionan con él. Y a mí Cortázar me gusta mucho, por supuesto, pero definitivamente soy más borgiana. Sobre todo por el trabajo de estructura que hay en los cuentos, el trabajo intertextual, un humor también ahí subterráneo que de pronto se disfruta cuando uno empieza a entrar en la dinámica de construcción de los cuentos de Borges, y porque sale uno siempre fortalecido, desafía mucho a su lector. Se pareciera que es una literatura, algunos la han considerado un poco difícil de acceso, pero yo creo que es como con todo escritor, ¿no? Hay que leerlo para entrar en su ritmo y en su universo y empezar a establecer relaciones entre sus textos y vivir su universo mientras lo estamos leyendo, ¿no? Y con Borges eso es delicioso. Sí, al final es que, claro, es que al principio cuesta un poco porque yo es que soy también fanático de Borges y en cuanto lo has dicho me apetecía sobre todo hablar de él, pero la verdad es que es difícil al principio leerle porque él trata desde personajes normales, o sea, pues un cuchillero o un poeta sin talento, de repente grandes temas, ¿no? Entonces de repente te compara un cuchillero en una frontera con un universo paralelo o con el conocimiento pleno y la sabiduría plena o la verdad y la mentira o lo posmoderno. O sea, al final son grandes temas dentro de vidas como súper normales. Entonces creo que al lector, entre comillas, nuevo le pilla al principio un poco desprevenido, ¿no? O sea, la primera vez que lees pues el informe de Brody, por ejemplo, pues parecen historias como muy sencillas que resumen grandes temas, ¿no? O el doble, ¿no? Acuérdate del libro este que Borges se encuentra con Borges, ¿no? El cuentecito que Borges se encuentra con Borges, ¿no? O sea, al final es una anticipación casi de Christopher Nolan, ¿no? O algo parecido. Y nada, él lo hace en un banquito ahí, no me acuerdo si era en Oxford, ¿dónde estaba? En Oxford y en Ginebra, creo que estaban los dos Borges y se encontraban ahí en banquitos, ¿no? Y estaba tratando temas de repente futuristas, ¿no? Sí, y esto que mencionas, Alejandro, me parece que bueno, porque yo también soy una enamorada de Borges, que él podía tener esta capacidad de conducirnos a través de los desdoblamientos, no solamente de él mismo, porque también, sino también de los desdoblamientos literarios, ¿no? Sí. Cuando uno está ahí, él cada vez que inserta un intertexto, sea real o inventado, sí, sabemos de su capacidad también para crearse una biblioteca imaginaria, sí, pareciera que se desdobla también en sus autores favoritos y en sus
y en sus libros inventados, ¿no? Entonces, esta parte de Borges a mí me resulta fascinante. Además, no es tan estructurado como mucha gente piensa una vez que se introduce en su literatura, porque yo sí creo que él desborda el orden, crea un nuevo tipo de orden, lo desestabiliza. Es la segunda ley de la termodinámica, pero en literatura, ¿no? Exactamente. Entonces, esto hace que nosotros estemos en una especie de explosión iniciática, vamos a decir, sí, cuando uno está empezando a descubrir no solo autores, sino cómo él ve a sus autores. Creo que es uno de estos escritores verdaderamente enamorado de los libros. Total. Y mi relación con él también ha sido a través de libros. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero me llegaron libros de manera azarosa. Tengo una primera edición de la Aleph. Dios mío, eres millonaria. Eres millonaria. No, me la regalaron. La encontraron. No, digo que eres millonaria por tenerla ya, no antes. Ok, no, me la regalaron. Sí, la verdad llegó a mí de una manera azarosa. Me la regaló una amiga que la encontró en una caja de libros de una casa que estaban regalando. Qué barbaridad. Que iban a donar, o sea, que no sabían la joya que tenían ahí. Y llegó a mí de esa manera, que es muy borgiano también, ¿no? Y además que fuera la Aleph. Total. Porque siempre fue considerado que Borges es un Aleph, ¿no? Además, después es que antes me habían regalado un libro de la editorial Balzac. Ajá. Ya sabes, de estas que publicaban, que se llamaban Narraciones de Borges. Ajá. Sí, claro. Firmada por él. Qué barbaridad. Ya cuando estaba ciego, claro, pero que era su firma, pero sí es auténtica porque él siempre terminaba firmando con una grequita. Y además, bueno, la persona que también me lo regaló estuvo ahí cuando le firmaron el libro, lo puso el nombre y me lo obsequió a mí. Y a partir de ese regalo escribí yo un cuento que se llama El otro Aleph, que me publicaron en la revista El Clarín, ahí en España, hace tiempo. Qué bueno, pues luego lo voy a buscar. ¿Lo podría encontrar por internet, crees? ¿O en qué libro me tengo que comprar? Porque me encantaría leerlo. Está en el de En Primera Persona, pero creo que ese libro ya no sé si está descatalogado, porque ya fue en el 2013 o 14 que apareció y parece que sí se agotó, eso es bueno, pero ya no sé si Chema lo habrá reeditado. Pero en la revista El Clarín, no recuerdo el número, pero sí trae la portada de Pessoa, que también me hizo mucha felicidad saber que estaba en una revista con la portada de la estatua de Pessoa que también tiene sus desdoblamientos. Exacto. Pues mira, yo estuve en Argentina y me planté en la fundación de Borges, y la verdad que la pobre mujer de la fundación me vio tan fanático que me cerró una comida con María Kodama. Sí, así que estuve comiendo con ella y la verdad increíble, y había comprado, tenía el libro de los seres imaginarios en japonés, que me lo había comprado porque me encantaba y me lo firmó, ¿sabes? Así que tengo la firma del libro en japonés, que es un fetiche total, ¿no? Porque María Kodama tiene también su parte mágica, ¿no? Es un personaje auténtico. Definitivamente. Yo a ella también tuve la oportunidad, pero solamente de escucharla hablar de Borges en su momento. Y uno dice, claro, hay seres que se tienen que encontrar. Total. Y también el libro de los seres imaginarios de Borges han hecho varias ediciones bellísimas. Yo cuento con una que hizo el Fondo de Cultura Económica, con ilustraciones si no me equivoco, se me va el nombre ahorita, pero con unas ilustraciones bellísimas, hechas específicamente para el libro. Y Borges siempre está, de alguna u otra manera, en mis textos, como está Kafka, como están todas las escritoras que te mencioné, como está de pronto Italo Calvino. Entonces, yo creo que estas influencias que mencionabas, esta relación intertextual que uno tiene con estos escritores que aman, que son muchísimos, y va creciendo la lista, pues también son homenajes, no solamente a su escritura, sino a la literatura en general, ¿no? Total. Mira, hay una biografía de Borges que la escribe Barnatán, que es una de las más conocidas,
a la mitad del libro dice, no, perdón, en el prólogo del libro dice, cuando descubrí a Borges se acabó la literatura y empezó Borges, ¿no? Y es la verdad que te acompaña para siempre, ¿no? O sea, como que nunca dejas de leer a Borges, ¿no? O sea, siempre estás leyendo, yo desde que descubrí a Borges siempre estoy leyendo otro libro y uno de Borges, ¿sabes? ¿No? Son completamente circulares, ¿no? Lo puedes leer sin parar. O sea, el Aleph lo puedes leer, acabas con el último capítulo y vuelves al Inmortal, que es el primer capítulo, ¿no? Yo siempre lo digo, es un libro circular. Es como si fuera un gran bucle cuando uno lo está leyendo, ¿no? Ya está ahí y todo el tiempo vuelve y vuelve y vuelve y cada vez es distinto y es igual. Me refiero a que es igual el placer de la lectura y es distinto lo que te deja después de leer a Borges. Sí. Y definitivamente sí creo que yo también leí, no recuerdo qué autor lo comentaba o autora, que decía que lo mejor que le pudo haber pasado a Argentina y lo peor que le pudo haber pasado a Argentina en el ámbito de la literatura es haber tenido a Borges. Sí. Claro, es que sí creo que es un autor que por lo pronto es insuperable, ¿no? Yo también lo creo. Desde mi perspectiva. Sí. En el ámbito de este tipo de literatura de la que estamos nosotros hablando, ¿no? Que es una literatura de malditos, sí. que en realidad no se apega a ningún tipo de convención, más allá de sus posturas políticas, sociales, ideológicas, económicas. Es la literatura por la literatura misma, ¿no? Y a Borges hay que leerlo así. Sí, además Borges tenía este cariz como anárquico. Cuando digo anárquico me refiero también incluso como completamente apolítico, ¿no? Aunque luego se intentó politizar y tal, su literatura no tiene... no tiene ningún tinte ni hay manera de acercarla a ningún lado más allá de a la libertad de un tío que se pone con un lápiz y un papel, ¿no? Efectivamente, yo sí creo que tendríamos que intentar acercarnos a Borges sin ningún tipo de prejuicios y dejar que sus libros nos hablen. Total, y además es una pena porque se le intentó politizar incluso todo el tema del Nobel, ¿no? Como él lo cuenta, dice, no, ya sabía que no me iban a dar el Nobel porque me intentaron comprar y dije, solo hay dos cosas que no puede hacer un hombre, no puede ni chantajear, ni peor aún, dejarse chantajear, ¿no? O algo así. Y dice, ya no le dieron el Nobel, ¿no? Y la realidad es que con Borges lo que ocurre cuando no le dan el Nobel a Borges es que se desprestigia el Nobel, no se desprestigia a Borges, ¿no? Exactamente, es lo mismo que decimos nosotros aquí, que con un escritor que todo México está de acuerdo que es nuestro mejor escritor, que fue Juan Rulfo en su momento, ¿no? Sí, claro. Y que, bueno, pues tampoco tuvo un Nobel o muchos otros escritores que no se los han dado. Sí. O sea, creo que él iba más allá de premios o de etiquetas. Su literatura es verdaderamente inclasificable de pronto, porque en un libro es muy híbrida también, y creo que muy posmoderna, sí. A pesar de que no está escribiendo con esa intención, pero es un visionario, y siempre pienso en su ceguera, un hombre cuya vida está dedicada a los libros y que de pronto se quede ciego, podría parecer una maldición, pero también creo que empezó a leer los libros hacia adentro y eso también benefició a su literatura y a todos sus lectores, ¿no? Uh-huh. Sí, como dice Borges, ¿no? Cuando le promocionan y le hacen director de la biblioteca de Buenos Aires, y entonces escribe el poema de los dones y dice algo así como bajo la gracia de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? La ceguera y los libros a la vez, ¿no? Esa es la gracia. Pues Cecilia, joder, ha sido un placer hablar de ti. Yo la verdad que hablar contigo, quiero decir, y hablaría de Borges horas y horas. Probablemente te contacte pronto y hagamos un monográfico. El otro día Patricia, que es la que nos referenció a ti, le dije que algún día haríamos otro de Nietzsche, así que bueno, estoy comprometiéndome con un montón de monográficos, pero la verdad es que son personajes que claro, cuando me dice la gente, no, tienes que hacer un podcast de 20 minutos, que si no la gente no lo escucha, digo, Dios mío, es que 20 minutos no dan ni para hablar solo de la Aleph, ¿no? O sea, de Borges hay que hacer 3 o 4 horas por lo menos, ¿no?
Así que te citaré pronto para un monográfico de Borges y ya sin límite de tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer y bueno, pues nos veremos próximamente. Gracias a ti, un abrazo fuerte. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org